¿En qué clase de paradoja vivimos los paseños que es verano técnicamente y tienes que usar suéteres abrigaditos? Yo no entiendo nada. Hola queridos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Merricat Lectora. Muchas personas me comentaron este año que como propósito lector se propusieron leer un poco más de libros clásicos, pero tienen un poco de dificultades al momento de saber qué es un clásico primero y luego elegir qué clásico debo leer. Además, muchos tienen ideas un poco equivocadas de lo que son los libros clásicos. Por eso en este video voy a tratar de responder 5 preguntas más comunes sobre los clásicos para que tú te animes un poquito más a leer ese tipo de literatura. ¿Qué es un clásico y por qué? En palabras de Borges, un clásico es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misma lealtad. Lo primero que hay que diferenciar es la literatura clásica de los libros clásicos, porque no es lo mismo. La literatura clásica contempla todos los libros, textos escritos en griego antiguo y latín, porque su fuente originaria está en la cultura helénica y romana. Tanto los griegos como los romanos constituyeron el pilar fundamental para la edificación de la civilización occidental. Tanto su arte y dentro del mismo su literatura ha servido de inspiración a todo tipo de autores que después de la Edad Antigua, ya entrando en la Edad Media y posteriores, han empezado a consolidar el arte como forma de expresión humana. Así que cuando nos referimos a literatura clásica, hacemos referencia a estos escritos que al fin y al cabo todo el libro, absolutamente todos los libros están inspirados en esta literatura. Porque aquí están los pilares de la civilización, todos los temas que en algún momento se pueden abordar dentro del arte y la literatura, evidentemente, pues están ahí plasmados de una forma que en diferentes versiones pueden ser atraídas incluso a nuestros días. Claro ejemplo podría ser el de Rick Riordan, que tiene un montón de escritos que hace referencia a culturas de diferentes regiones del mundo, pero cuya base fundamental está ahí en la literatura clásica. Aclarado este punto, los libros clásicos, por otra parte, son libros que por diversos motivos han sido tomados en cuenta por la humanidad, sobre todo por su capacidad de reinterpretación. Es decir, que tocan temas totalmente atemporales: el amor, la envidia, el odio, la codicia, los celos, las pasiones, los crímenes, etcétera, etcétera. Cosas que jamás van a pasar de moda porque a medida que va avanzando la humanidad, estos temas pues la siguen acompañando. Entonces, no importa en qué contexto tú la leas, siempre vas a poder reinterpretar este libro de una manera diferente tal vez, pero que está contenida desde el tiempo que se ha escrito. Sin embargo, para que un libro se convierta en clásico puede pasar 3 razones fundamentales. La primera es la decisión popular. ¿Qué quiere decir esto? Que sale un libro y todo el mundo quiere leerlo. ¿Por qué? Porque tiene algo que a muchas personas le atrae. Por ejemplo, las desventuras del joven Werther. Este libro se puede decir que fue uno de los primeros, tal vez, en traer para sí problemas amorosos hacia la juventud. O sea, estaba dirigido hacia los jóvenes. El mismo hecho de que se trate de un joven, pues atraía a los jóvenes de la época. Y entonces empezó a ponerse técnicamente de moda toda la vida del joven Werther. Las personas se vestían como él, querían vivir idilios de amor como el que él vivía. Incluso hubo una ola de suicidios al estilo de Werther. Tanto así que se convirtió en un efecto dentro del estudio de la estadística suicida, por ejemplo, que es el efecto Werther. La segunda forma quizá es una de las más importantes porque la decisión popular puede cambiar a lo largo del tiempo. Sin embargo, la segunda, que son los hitos históricos, difícilmente van a cambiar. Un hito histórico es algo que marca un antes y un después, y muchos libros han hecho eso con diferentes géneros. Por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley, que fue el primer libro gótico de ciencia ficción que tocaba temas tan filosóficos como este. Entonces, no importa cuánto tiempo pase, Mary Shelley con Frankenstein siempre será el primer libro de este género, y cualquiera que quiera estudiar el origen del mismo tendrá que recurrir a este libro. Y aunque no se considera una forma como tal de acceder a un libro que sea un clásico, se puede encontrar mucho una combinación de estos dos primeros. Por ejemplo, Harry Potter. Ya sé que Harry Potter no está incluida como clásico dentro de la literatura todavía, pero definitivamente se va a convertir en un clásico. Porque por decisión popular pues ha hecho que sea un boom de ventas. Un montón de niños, una generación completa ha estado influida
por la lectura de Harry Potter y evidentemente sus adaptaciones al cine. Y sobre todo ha marcado un hito histórico, un antes y después en la literatura infanto-juvenil. Hasta ese momento este público todavía había sido un poco relegado de los escritores. Sin embargo, J.K. Rowling ha hecho una obra maestra para este tipo de público que a partir de entonces se ha ido replicando en muchas oportunidades. Temas como la magia, escuelas de magia, la profecía, el elegido, el trío de oro, el enemigo oscuro son temas recurrentes en otro tipo de obras que se han escrito después de Harry Potter. Así que sin duda Harry Potter en unos años más será considerado un clásico de la literatura. Y la última forma de convertirse en un clásico es el canon académico, que este va cambiando. Es un poco más difícil de entender el canon académico porque va a estar influido, dependiendo de la época, de temas sociológicos, económicos y políticos. Es decir, que cada cierto tiempo una asociación de académicos decide qué es lo que debe leer su pueblo y es lo que va a traer para su pueblo para que éste lo consuma. Lo bueno de los cánones académicos es que siempre va a tratar de que sean nacionales, es decir, siempre va a sacar a la luz un autor nacional. En el caso de Bolivia, por ejemplo, será Jaime Sáenz, Adela Zamudio, etcétera, etcétera. ¿El leer clásicos me hace una persona más intelectual? La respuesta a esta pregunta es definitivamente no. Ni siquiera el hecho de ser lector te hace una persona más culta o intelectual, porque además de los libros también existe otro tipo de información que tú puedes rescatar: la televisión, los documentales, la investigación periodística, etcétera, etcétera. Y el hecho de que tú leas además clásicos solamente no te hace una persona más preparada intelectualmente, que sí te dará algunas referencias mucho más ricas en algunos aspectos, pero al fin y al cabo eso no te hace una persona más culta, porque el conocimiento humano, repito, se adquiere de muchas otras formas también. Y si bien en los clásicos puedes encontrar muchos estudios a partir de la época, de los personajes, de la relación que llevaban, te puede servir como una fuente de estudio bastante importante e inagotable, eso no te hace una persona más intelectual. En algún momento de tu vida quizá te has cruzado con un clásico y tú no lo sabes siquiera y lo has leído y lo has disfrutado, pero eso no te convierte en una mejor persona. Y las personas que consumen solamente literatura contemporánea, por ejemplo, tampoco es que las hagan menos intelectuales, porque estos libros también están influidos por la época, por unos estudios que han hecho los escritores para abordar esos temas que incluyen en esos libros. Y además, repito, los clásicos se van renovando todo el tiempo, es decir, todo el tiempo se van incluyendo nuevos libros a la lista de clásicos. Entonces, muchos libros de literatura contemporánea quizás se conviertan en grandes clásicos de aquí en algunos años. ¿Son todos los clásicos buenos libros? La respuesta a esta pregunta definitivamente es totalmente subjetiva, porque si bien un clásico tiene en su contenido problemáticas que son importantes quizá para una época, para un tipo de personas, este libro puede ser bueno o malo dependiendo de la persona que lo lea. El hecho de que tenga un contenido profundo y de alguna manera estudiable no es que lo haga definitivamente bueno. Por ejemplo, a mí no me gustan las historias de amor, ni siquiera en los clásicos, aunque debo decir que las mejores historias de amor que yo he leído las he encontrado en clásicos, pero eso no quiere decir que me vayan a gustar todos los libros de amor clásicos. Por otro lado, habrá personas que no les interesa absolutamente los temas que trata un clásico, por ejemplo en Los Miserables, que habla de mucho de la moralidad, de la naturaleza humana, de la piedad, etc. Habrá personas a las que no les gusta ese tipo de temas, leerlos en los libros, les gustará mucho más la investigación policíaca, etcétera, etcétera. Entonces tampoco le parecerá bueno un clásico universal que todo el mundo recomienda. ¿Son importantes los clásicos dentro de la literatura? Sí lo son, pero de ahí a que todos los clásicos sean buenos, eso depende de la persona que los está leyendo definitivamente. ¿Por qué leer clásicos? Entonces, si un clásico no te hace ni más intelectual, ni puede que todos los clásicos sean buenos para ti, ¿por qué deberías leer clásicos? El término deberías no entendido como en sentido imperativo, sino más bien categórico. En algún momento tal vez deberías darte la oportunidad de leer un clásico, porque, repito, todos los libros de la literatura occidental están inspirados en la literatura clásica. Los más cercanos a esa literatura quizá son los libros clásicos. Si a ti te interesa saber, por ejemplo, el origen de la novela policíaca como la conocemos hasta ahora, te interesará leer quizá Conan Doyle. Si te interesa el terror, podrías leer los clásicos de terror como Lovecraft, por ejemplo. Entonces, para ir al origen de esas historias que te están gustando tanto actualmente, quizá sea un poco más nutritivo para ti leer un clásico. Además, repito, los temas que se tratan en los clásicos son totalmente atemporales. No importa cuándo los leas, no importa si el clásico fue escrito en el siglo XVI, XVII, XVIII, si tú estás viviendo en el siglo XXI, también de alguna manera puedes reinterpretar estos clásicos y pues eso te
dará una satisfacción a ti como lector de conocer un poco más de otras visiones, quizá de un tema que te interese. Aunque muchos digan que los clásicos ya pasaron de moda, eso no tiene sentido, porque un clásico es eso, es algo que nunca va a pasar de moda, que tiene temas que siempre van a estar de moda y siempre puedes leerlos y disfrutarlos de la misma manera que hace un siglo o dos. ¿Cómo saber qué clásico elegir? Entonces la pregunta será, ¿qué clásico voy a leer? ¿Cómo elijo un clásico? Pues bien, aquí algo fundamental que tú tienes que hacer, o podrías hacer más que todo, es hacer el paralelismo. ¿Qué quiere decir? A ti te gusta, por ejemplo, novelas de amor, pues buscas 100 clásicos de amor, por ejemplo, o los mejores clásicos de amor de la historia, y te irás dando cuenta que muchas historias contemporáneas están inspiradas en esos clásicos y puedes encontrar muchas similitudes en personajes, en historia, en trama, en desenlaces, etcétera, etcétera. Si te gusta, por ejemplo, la novela negra actual como La chica del tren, por nombrar algo, pues te gustará Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, personajes que han hecho de la novela negra lo que es ahora, es decir, irás al origen, irás a algo que ha inspirado a todas estas novelas actuales. Si te gusta el tema de la moralidad, de la naturaleza humana, del pensamiento, etcétera, te gustará Los Miserables, Dostoyevsky, etcétera, etcétera. Si te gusta mucho Stephen King, por ejemplo, te gustará Shirley Jackson, que se considera ya un clásico de la literatura del siglo XX. Y sobre todas las cosas, no te agobies si un clásico no te está gustando. Pasa lo mismo con todos los libros. Puede que un libro no te guste, por más que te lo recomiende, por más de que te digan que es el mejor libro del mundo, puede que a ti no te guste. No te agobies, déjalo y busca otro. Hay miles y miles de libros clásicos que tú puedes recurrir en algún momento. Entonces no te agobies porque uno no te gusta. No quiere decir que sea mal libro o que tú no estés hecho para leer clásicos. Definitivamente en algún momento encontrarás un libro clásico que te guste. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya ayudado un poquito. Si es que no tenían mucha experiencia tal vez definiendo realmente qué es un clásico, cómo elegir un clásico, cómo saber que un libro es un clásico debe ser realmente antiguo. Ya se dieron cuenta pues que no necesariamente tiene que ser un libro antiguo, sino que tiene que cumplir ciertas cositas ahí para que sea considerado un libro clásico. Así que espero que después de este video se inspiren un poquito a leer algunos clásicos y que les anime además a leer clásicos, que son libros que yo definitivamente recomiendo. No se olviden darle like al video si les gustó, compartirlo con alguien más y también suscribirse a mis redes sociales que están ahí linkeadas en la parte de la descripción del video. También me encantaría que en los comentarios me pongan su clásico favorito o qué clásico quisieran leer en algún momento de su vida, me gustaría saberlo. Y pues nada, yo los espero en un próximo video. Chao, chao.